Hola a todos, bienvenidos al 7º episodio del podcast Zapatos Paganos. Hoy inauguro una especie de nueva fase en la que básicamente voy a hacer varios episodios dedicados a un tema, pero no van a ser episodios seguidos. Van a ser, por ejemplo, hoy hablo de el tema que voy a hablar, que ya lo diré. Y el próximo podcast va a ser sobre otro tema, pero luego en otro podcast retomo este tema. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero que sea en cierta forma como algo progresivo, obviamente, y un testimonio de cómo voy avanzando yo en dichos temas. Que, bueno, puede ser que a nadie le interese, ¿no? Pero de todas formas, creo que es una buena manera de evaluar mi propia evolución si es que la tengo, o de evaluar si al final es algo que el tema es algo que resuena conmigo o va bien conmigo. Entonces, por eso van a ser como eso, ciertos episodios dedicados a un tema X, por ejemplo, las hierbas, cristales, piedras, etcétera. En este caso, pues quiero comenzar hablando un poco del trabajo con deidades. Algo, no sé, como conociendo a mis dioses, por así decirlo, un título un poco típico, nada creativo, la verdad, pero que creo que se explica solo, se explica bastante bien. Así que, bueno, todo esto viene, aunque bueno, ya lo he dicho muchas veces, que realmente para seguir un camino espiritual no necesariamente se tiene que creer en deidades o en una deidad o lo que sea. Se puede estar totalmente libre de deidades y de ese tipo de creencias, y eso no hace a una persona menos o más que otra. Todo digamos, este tema que estoy tratando de resaltar viene principalmente porque hace unos días, no sé, se me metió en la cabeza, en la mente, la idea de conocer un poco más sobre los dioses con los que yo podría trabajar. Y muchas veces a ese tipo de, digamos, deidades con las que tienes una conexión, muchas personas los llaman como tus patrones. Sé que hay bastante información de eso, sobre todo en inglés, que los llaman matron para las diosas, matron goddess o patron god para los dioses. Y yo tengo varios meses viendo unos videos en YouTube de una chica que se llama Diana Ravenwood. Voy a poner un link a su canal en la descripción. Y es súper interesante. Es una chica estadounidense, pero de ascendencia puertorriqueña, que vive ahora en Noruega. Se casó con un chico de allá y vive allá desde hace tiempo, no sé cuánto. Y es una mezcla de culturas bastante interesante, ¿no? Y bueno, ella hace unos videos muy muy buenos. Y tiene también una tienda en Etsy. Y en la tienda ofrece unas lecturas de cartas, de oráculos, para ayudarte a encontrar a esos dioses con los que tienes esa conexión. O sea, tu diosa, digamos, matrona, por hacer una traducción literal, y tu patrón. Pero en general, lo que eso significa son aquellos dioses con los que tienes cierta conexión para trabajar. Yo, por mi parte, creo que no necesariamente son dioses que vayan a ser permanentes durante tu recorrido espiritual. Pienso que pueden cambiar, variar mucho. Y a la vez creo que no necesariamente tienen que ser dioses, digamos, conocidos. No, o sea, no tiene que ser, por ejemplo, qué sé yo, Zeus y Afrodita. O sea, pueden ser dioses de panteones muy diferentes, o simplemente alguna especie de deidad
que no se conozca. Porque si lo pensamos, en algún momento todas las deidades fueron desconocidas. ¿Mm? Así que esas energías son, son importantes. Y, por ejemplo, si es un tema, el tema, por ejemplo, de la mitología, que siempre te ha llamado la atención, por decir algo, que es mi caso, siempre conocer un poco de eso y de estudiar, por ejemplo, cómo sería el árbol genealógico de tales dioses, que, bueno, en general tienen tantos hijos que de verdad se pierde. Pero me refiero, o lo que trato de decir, porque creo que ya me estoy volviendo yo loca y ya empiezo a dar vueltas, como siempre, es que básicamente en algún momento todas las deidades fueron nuevas. Así que yo no veo nada de malo en que una persona diga que los dioses con los que más se relaciona son dioses que ha creado él mismo, por ejemplo, o que ha identificado él mismo a un tipo de energía y la considera de una manera en particular. Eso a mí me parece muy interesante. Y creo también que incluso para las personas que no trabajan con deidades o tal vez no les interesa trabajar con ellas, yo creo que sería interesante también estudiar un poco los temas de mitología. Y como tener ese conocimiento sobre esas energías que representan esos dioses. Eso no quiere decir que yo esté buscando convertir a nadie, ¿no? Sino que creo que es útil conocer esas energías porque al final, en un camino espiritual en el que, por ejemplo, se haga magia o algo, de alguna manera siempre se trabaja con energía. Y digamos que conocer que, por ejemplo, Afrodita es la diosa del amor, lo típico, no está de más para, digamos, nombrar a ese tipo de energía o lo que se quiera manifestar. Y yo creo que siempre es interesante, tanto para las personas que no creen en dioses como para las personas que sí, de hacer trabajos mágicos, como si fueran, por ejemplo, la persona que cree en dioses, que haga en algún momento un trabajo mágico con dioses, y la persona que no cree en dioses, que cree en dioses, que haga en algún momento un trabajo mágico sin dioses, tratando de buscar la energía de otra manera. Yo creo que es una experiencia interesante, que tal vez los resultados sean muy diferentes para cada uno o realmente no resulte nada, pero pienso que intentarlo no solamente te enseña algo nuevo, sino que te puede ayudar un poco a ampliar la mente. Y, en fin, el tema es que, como siempre ya empiezo a hablar demasiado, el tema es que lo que yo comentaba de esta chica, de esta youtuber que tiene esta lectura en su tienda de Etsy, para encontrar a tu diosa y a tu dios, que serían tus patrones, para trabajar con ellos. Y a mí me pareció eso muy, muy interesante, porque en cierta forma yo nunca he buscado muy poco lo de trabajar directamente con la energía particular de un dios. He trabajado con Kali, poco, pero útil, pero no ha sido algo constante. Y en general, los dioses o esas energías de deidades que he encontrado han sido siempre a través de meditación y sobre todo con una diosa que representa un poco a la anciana y un dios que creo que ya lo he mencionado antes, que es como Pan, muy parecido a ese dios, pero a veces se presenta como mitad cabra, a veces mitad caballo. Es complicado, pero tengo una mejor relación con esa diosa anciana. Y sin embargo, cuando vi la lectura que hacía esta chica a través de, en su tienda de Etsy, me refiero, dije, bueno, ¿por qué no tratar de ver si hay alguna energía más
que pueda tal vez ayudarme o a identificar mejor a esos dioses que yo encuentro a través de la meditación, o a conocer alguna energía que tal vez yo no estoy viendo, con la que yo podría trabajar para ser una persona mejor o superar problemas o ciertas cosas, o bueno, lo que sea. Y bueno, le pedí ambas lecturas a través de Etsy, mi primera compra en Etsy, lo admito. Y decía que tardaba una semana, pero tardó un poco menos. Ella los hace a través de vídeos que te envía por YouTube. Es un enlace privado, obviamente, nadie más lo va a ver a menos que tú lo compartas. Y me pareció que es una lectura muy muy bonita. Y es también bastante acertada, ¿no? Porque, claro, lo que ella busca allí es decirte un poco, identificar esa energía que quiere, que está interesada en trabajar contigo. Y lo hace, bueno, tiene un péndulo, sus cristales que son para ayudar en la sesión, y tiene también, bueno, un oráculo que es el oráculo Fairy Forest, que es de Lucy Cavendish. Yo tengo un oráculo de ella que se llama Oráculo de Luces y Sombras. Es muy, muy bueno. Y este que vi del Fairy Forest, creo que estoy enamorada, lo quiero. Y bueno, ella utiliza ese oráculo para mostrar los mensajes que tiene esa deidad o esa energía para ti. Y a la vez tiene otras cartas que hizo ella, muy pequeñitas, donde tienen los nombres de montones de deidades de diferentes panteones. Y los tiene, bueno, en este caso, como yo pedí las dos lecturas, ella los separó para, digamos, la diosa y el dios. Porque bueno, también se puede pedir una sola lectura. Pero yo decidí ir por las dos porque me interesaba de esa manera. Pero bueno, el tema es que es una sesión, lo que dije, muy bonita, muy interesante. Es como que ella llama a la deidad o a esa energía que se manifieste, esa energía relacionada contigo, en este caso, bueno, conmigo. Y del oráculo saca 3 cartas. Una que es como una guía general sobre tu práctica, que esa guía es la que te estaría dando esa diosa o ese dios. Luego en la segunda carta te dice por qué o qué es lo que esa diosa o dios va a trabajar contigo. Y la tercera carta te habla sobre qué manera o de qué forma puedes hacer para conectar mejor con esa deidad. Y bueno, en general, ambas lecturas para mí fueron súper interesantes. Me sorprendió muchísimo ambos los dioses que salieron. Pero creo que aprendí mucho de ver la información, lo que salía allí. Y en cierta forma, claro, siempre hay como una pequeña voz que te dice, pero esto que tiene que ver conmigo. Esto no es cierto, esto no está bien. Pero luego lo empiezas a analizar sin caer en la locura de un análisis 24 horas, 7 días pensando en lo mismo, ¿no? Sino analizar las cosas un poco más fríamente después de que, digamos, haya pasado la acción o el momento de la lectura y yo al menos me di cuenta de muchas cosas que se relacionan totalmente con lo que salía en ambas lecturas. Y bueno, ¿qué me salía? En la lectura de la diosa me salió la diosa Ishtar o Ishtar. Creo que depende de cómo lo quiera pronunciar la gente. Yo que no pronuncio nada bien nada, pues... Pero bueno, se escribe Ishtar. Ella lo pronuncia como Ishtar. Yo había escuchado de esta diosa. Y básicamente es la diosa del amor, de la guerra, de la belleza, del deseo, del sexo, la fertilidad y el combate. O sea, y bueno, si
si lo piensas, del amor al odio, del amor a la guerra, hay muy poco. Y el dios que me salió fue Ares, que es el dios griego de la guerra, la batalla, el orden, el coraje, la valentía, etc. Y bueno, a mí siempre me ha interesado muchísimo lo que es la mitología griega. Mucho, 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 mucho. Y me sorprendió realmente que me saliera Ares. O sea, en verdad ambos me sorprendieron mucho. Pero bueno, me puse a investigar sobre todo de Ishtar, como sea que se diga. Y tiene, claro, muchos aspectos según las culturas. Y algunos dicen que para los griegos lo que equipara a Ishtar es Afrodita. Y Afrodita y Ares eran amantes. Y bueno, allí hay como una conexión, como, oh. Pero bueno, yendo ahora como a diferenciar un poco de qué mensajes tenían para mí. En la diosa, en la primera carta que hablaba de lo que es la guía general, me hablaba de lo que era la dedicación, el amor, de dedicarse a trabajar en el amor propio, en el desarrollo y crecimiento personal, de construir autoestima y confianza en mí misma. Y aprender, o sea, continuar con el aprendizaje siempre basado en lo que es mejorarme a mí misma. Y me pareció un mensaje muy, muy bonito, ya que precisamente se trata de una diosa del amor, que no siempre quiere decir que es el amor por otros, o el amor romántico, o lo que sea. También involucra el amor propio, que creo que a veces es un tema que en cuanto a deidades tendemos a dejar de lado. Sí, Afrodita o lo que sea, o Venus, o en este caso Ishtar, es la diosa del amor, ya. Y pensamos, sí, bueno, del amor romántico, de pareja y tal. Pero también el amor implica muchísimas cosas, como esa. Luego, en lo que la segunda carta, de qué forma va a trabajar conmigo, salía una carta muy interesante que era de símbolos, signos, mensajes, y se relacionaba de aprender a trabajar mi intuición, de confiar en mí misma lo suficiente para escuchar o aprender a leer esos mensajes o signos que recibo a través de la intuición. En mi caso, mi estilo, tipo de intuición tiende a ser... Wow, es que la palabra me cuesta mucho decirla y nunca la recuerdo. Pero es de ese tipo de intuición en el que es algo que te viene a la mente y es algo como que sabes y ocurre. Porque hay muchos tipos. Hay personas que su forma de intuir cosas es que escuchan algo. Otras personas simplemente lo sienten. En fin. Pero a mí siempre es una idea que me llega a la mente y normalmente es correcta. En general. Y el problema de eso es que es bastante difícil a veces discernir qué cosas son realmente parte de tu intuición y qué cosas son algo que tú quieres que ocurra. Sobre todo en momentos donde hay emociones muy fuertes. Hay una chica que yo sigo que ya la he mencionado varias veces, que es Devin de Love, Light and Legacy. Ella dice que la intuición es como un músculo que se entrena y se trabaja con él. Y bueno, ese fue el mensaje que me indica esta diosa, o sea, trabajar en mi intuición a través de construir confianza en mí misma y amor por mí misma para poder evolucionar en todo este tema de ser intuitivo. Y luego la tercera carta, que hablaba de cómo puedo conectar con esta deidad, salía la carta del soñador, que decía, bueno, visiones, trances, apariciones,
Y lo que indica básicamente un poco lo que entendimos es que es a través de la meditación, de trabajar de alguna manera a través de la meditación para conocer esa energía que representa Ishtar, como se llame, como se pronuncia el nombre. Bueno, a ver si en meditación logro escuchar el nombre correcto. O al menos como quiere que la llame yo, por decir. Y al final se relaciona muchísimo porque, por ejemplo, yo soy Tauro y en teoría los Tauros somos ¿cómo es? De Venus. Esta historia de que, bueno, según el signo que te representa tal dios, que tienes tales habilidades, tales talentos, se habla que Tauro es un signo de tierra, la fertilidad, bla, bla, bla. Además nací un viernes, que es de nuevo el día de Venus, etc. Y digamos que esa relación con este tipo de diosas o este tipo de energía es algo que he tenido siempre. Entonces, bueno, qué mejor momento que aprovecharla, ¿no? Y luego sobre Ares, fue impresionante porque las cartas que salían con Istar o Ishtar eran muy, muy poderosas también, pero como, por ejemplo, la primera carta que salía, que era la carta del solitario, que hablaba de la dedicación, el amor propio. Es una carta muy bonita, es una carta de una chica pelirroja que está como rodeada de flores. Luego la otra carta es también como una persona rodeada de plantas y tiene un tercer ojo. Pero eran, digamos, cartas eso, donde había mucha naturaleza y eran un poco más delicadas. Y sin embargo, cuando la chica Diana hizo la lectura del dios, el cambio fue bastante obvio porque las cartas eran como más asociado a lo que se considera masculino. Y tenían, por lo que se ve, una energía mucho más al estilo de este dios. O sea, ambas lecturas era muy obvio el tipo de energía que tenían. O el tipo de energía que ambos quieren trabajar conmigo. O que yo quiero trabajar con ellos más bien. O que yo debería aprovechar para trabajar con ellos. Y con la lectura de Ares, en la primera carta, salió un unicornio. Es un unicornio que es un unicornio blanco. Creo que tiene... se le ve el cabello green, como se dice lo de los caballos. nunca me sé las palabras. Pero bueno, es como dorado. Y da la impresión de que es un unicornio, no el típico unicornio que bonito que está al lado de un lago, ahí siendo lindo. No. Este parecía como un unicornio fuerte, como salvaje, que estaba en dos patas, básicamente, puesto en dos patas. O sea, no la típica representación que se tiene de, ay, qué lindo, un arcoíris y un unicornio. No. Y aquí lo que me señaló Diana es que ella lo ve como algo de ser fuerte, de ser disciplinado, de alguna forma ganar sobre uno mismo, no de ganar por competir con otros, sino de sentirse uno mismo como ganador, de tener confianza, integridad, como soberanía, en fin, características que serían muy buenas y muy útiles en mi práctica. Luego, en la segunda carta salió el rey. Era el rey como del bosque oscuro de los elfos, algo así, yo y mis traducciones, que habla de lo que es la autoridad, la credibilidad y el estatus. Y se relaciona mucho con la anterior porque habla como de defenderte a ti mismo, de estar, digamos, aceptar tu propio poder como persona. Y me dice que ella sentía como una energía muy, muy fuerte con estas dos cartas, que sentía de alguna forma que Ares estaba siendo como un protector, realmente.
y siempre enfocado a lo que es la confianza en mí misma, pero no es la confianza que se aparenta o aquella confianza que viene de la inseguridad, que es lo que muchas personas que quieren ser o que cuánta confianza en mí mismo tengo, que lo que generan es todo lo contrario, sino que es una confianza que no viene de afectar a otras personas ni hacer sentir mal a otros, sino algo personal, algo interno de trabajo propio. Y eso a mí me pareció súper bonito, súper útil, porque es cierto, muchas veces que vemos a otras personas que aparentan mucho, pero hay que verlas un poco y ya sabes que esta persona no es esto. Puede aparentar, cuánta confianza, qué importante me siento, pero siempre hay algo que los delata. Y precisamente esto se trata de construir una verdadera confianza en ti mismo, o bueno, en este caso en mí. Y la última carta que sale habla de cómo puedo conectar o trabajar con esta deidad, habla de la destrucción, de momento final, de terminar cosas. Y lo que ella me dice con esta relación es que tal vez una forma de trabajar con Ares es a través del fuego. Por ejemplo, dedicarle una vela roja o escribir una carta y dejar que se queme en el fuego, de destruir aquello que es negativo o aquellas creencias que me afectan negativamente, de, digamos, dejar ir todas esas cosas que ya no sirven, quitarlas de mi vida. Eso, creencias, pensamientos, acciones que pueden ser de alguna forma dañinas y que tal vez yo sé que lo son, pero las sigo haciendo. Eso creo que es normal en todos. Pero, claro, después de esta lectura de ambas, yo me quedé pensando, pero, ¿qué tengo yo en común con esto? Y bueno, lo de Ishtar o Ishtar lo entendí luego de que, bueno, yo siempre he estado, digamos, mi signo solar relacionado con la diosa del amor o lo que sea, la fertilidad, además Tauro es un signo de tierra, todo esto ya lo dije. Y luego con Ares me puse a pensar, pero ¿de qué? Porque yo lo que recuerdo siempre de Ares, de las historias estas, de los mitos de los griegos, es básicamente que él y Afrodita eran amantes y Afrodita estaba casada con Hefesto, o bueno, según quien pronuncia el nombre, a Hefestos también lo he visto, que él era un dios, según recuerdo era herrero, muy artista. Y yo recuerdo que cuando yo leí esa historia yo me identificaba era con Hefestos, realmente. Y él les hizo una trampa porque él sabía que Ares y Afrodita eran amantes y puso como una especie de una especie de red, pues se me va la palabra, y los atrapó, digamos, en acción. Y todos los dioses los encontraron y se burlaban de Afrodita y de Ares, en fin. Y bueno, leyendo un poco más sobre Ares, lo que decía un poco que, digamos que tal vez no era depende de la historia, ¿no? No era un dios muy valorado en general por, digamos, en el Olimpo. Que sí, bueno, había civilizaciones o personas que le tenían un templo, pero que en general no era un dios, digamos, qué fama y qué popularidad. Pero bueno, también seguí como buscando imágenes y apareció la típica imagen de un guerrero, su armadura, un casco, el, el escudo, un arma. Y me hizo recordar a todos los videojuegos que yo jugaba de pequeña. La mayoría eran de guerras, de estrategias, de monstruos, en fin, que aún me encantan. Y en esos juegos, en su mayoría, siempre se podía elegir a un personaje dentro de un grupo de, digamos, héroes. Y yo siempre me iba con el personaje más grande, más fuerte. Siempre lo recuerdo sobre todo con mi videojuego favorito de toda la vida, que es Diablo 2.
Allí había también varios personajes que era la hechicera, el nigromante, la amazonas, el bárbaro y el paladín. Luego en la expansión aparecieron la asesina y el druida. Y el druida, el druida. Y el druida. Pero en fin, el juego original eran los 5 primeros. Y ellos estaban alrededor de una hoguera, una fogata. Y tú los podías seleccionar y cada uno se acercaba a la luz de la fogata y hacía como una especie de acción. Y te daba como una descripción acerca del personaje. Y la mayoría de ellos, muchos eran personajes de magia, otros decían que estaban bendecidos, en fin. Pero todos tenían como una especie de acción. Y la mayoría era como una acción, todas eran como, ¡oh, wow! Pero la mayoría era así como, oh, mira, yo tengo magia y yo es que estoy, la luz del cielo me bendice. Eran bastantes como yo. Y el único personaje que era práctico, iba al grano, era el bárbaro. El bárbaro, cuando hacías clic sobre él, se acercaba a la hoguera, sacaba un hacha y se ponía a afilar el hacha. Y era como, este es el personaje, este es mi personaje. Y el bárbaro, de verdad, será mi personaje favorito de Diablo 2. Y bueno, por algo lo trajeron de vuelta para Diablo 3. Un poco diferente físicamente, pero bueno. Y porque era eso, era práctico y era como la típica imagen de guerrero que tal vez yo veo todo de manera muy cliché, pero era muy muy interesante. Y viendo esas imágenes de cómo representan a veces a Ares, recordé que siempre esos videojuegos de guerra o de estrategia o de, digamos, eliminar el mal y de que, digamos que no son tiempos fáciles. Y eso de armas y hachas siempre me ha interesado mucho y me ha gustado, igual que las historias o las series o películas del mismo tema. A mí me encantan. Películas sangrientas y de guerra me fascinan. Sobre todo con temas medievales, la verdad. Y bueno, tal vez no puedo decir que cuánta relación tiene esto con esta deidad. O que si realmente tiene alguna relación con esa energía. Pero es un aspecto que creo que es como característico. Igual que yo me he pasado toda la vida que quiero una espada y aún no tengo la espada. En cierta forma creo que hay una mini guerrera en mí. Pero, pero bueno. Y claro, haciendo la conexión entre todas esas cosas y también pensando un poco en mi comportamiento como persona, que ya yo lo he comentado, yo soy una persona introvertida y a la vez una persona tímida. Y claro, no es lo mismo, ¿eh? Y a la vez, dependiendo de la situación y las circunstancias, me sucede que me puedo llegar a sentir muy pequeña frente a otras personas. Y no hablo de un aspecto físico, sino más como algo emocional. De que a veces no logro defenderme a mí misma o demostrar las cosas. Pero claro, luego yo me pongo a pensar, yo no tengo por qué demostrar algo, yo no vine aquí a demostrar cosas, yo vine a compartir. Pero bueno, eso es otro tema o tal vez es la forma que yo uso para evitar sentirme peor o sentirme mal, no lo sé. Pero creo que es lo que ambas deidades o ambas energías es lo que me piden trabajar, porque Ishtar se enfoca en lo que es el amor propio, el desarrollo de la intuición, y Ares, que es como esta especie de protector que me habla de la confianza, de la fuerza interna también, porque que sea un dios de guerra o asociado principalmente con guerra, no quiere decir que yo de pronto voy a ir a comprarme la espada que acabo de hablar y todo el que me mire feo le voy a cortar la cabeza, que a veces dan ganas y sería maravilloso, pero no va a pasar. Así que un poco de control por mi parte. Entonces, viéndolo de esta manera,
Y volviendo un poco al tema de aquellas personas que tal vez no creen en deidades o no quieren o simplemente no tienen por qué hacerlo. Pero yo pienso que sería interesante para ellos también identificar este tipo de energías, que esto no quiere decir que yo mañana eso me vaya a comprar un escudo y luego me vaya a disfrazar de Ares, o luego no sé, haga un altar gigante para Ishtar y me vaya de viaje a Grecia y a Babilonia, Mesopotamia, o como sea. Estoy aquí inventándome cosas. Lo que quiere decir es que yo empiece a trabajar en estos aspectos que realmente, digamos, representan o se enfocan en problemas que yo sé que tengo, pero que tal vez no quiero enfocarme o no quiero trabajar o no he sabido cómo llegar a ellos. Entonces yo pienso que este tipo de, digamos, de lecturas puede ser muy útil para cualquier persona. Porque todos tenemos aquellos pequeños detalles en los que podemos trabajar. Entonces, bueno, hecha toda esta introducción a esta nueva, digamos, serie de podcast, yo en próximos episodios, como dije, no sé si vayan a ser seguidos, pero lo que quiero es un poco ir contando sobre mi trabajo con estas energías o estas deidades, que, bueno, digamos, el plan de acción o curso de acción que tengo en mi mente es básicamente meditación para tratar de ver si puedo conectar con estas energías, estos dioses. Luego pensé en que voy a dibujarlos. A mí me gusta mucho dibujar, no soy experta, mucho menos, y además tengo mucho tiempo que no dibujo, pero quiero intentarlo como para, digamos, conocer un poco más. No sé cómo los voy a dibujar, no sé si lo haré después de la meditación o antes, o bueno, las meditaciones. Y la idea es eso, ir tratando de buscar formas de conectarme con Ares. Voy a intentar lo que me recomienda Diana, que es trabajar con fuego, obviamente sin quemar mi casa, sin morir yo en el intento, gracias. Y bueno, otro tema en general es que ambos coinciden en que son dioses de acción, de guerra, son energías poderosas. Y pienso que eso es algo que todos llevamos dentro. Todos podemos ser fuertes y tener como, digamos, esa chispa. Hay personas que la tienen en exceso y no están balanceadas, digamos, no hay equilibrio en ellas. Y últimamente he conocido varias personas así. Y no sé si también tiene eso que ver con esto que estoy viendo ahora, de que las personas que tengo cerca, algunas son demasiado, digamos, fieras y no tienen equilibrio, y yo no puedo defenderme ante ellas porque me bloqueo teniendo yo la capacidad de hacerlo. Creo que en cierta forma es eso lo que también me indica. Pero bueno, yo pienso que todos tenemos trabajo personal que hacer, y también a veces es muy difícil compartir este tipo de temas, de compartir inseguridades o decir es que, no sé, yo tengo ansiedad, no sé, del futuro o lo que sea. O de decir que a mí, por ejemplo, me da miedo la oscuridad, o las arañas no me gustan, o lo que sea, de comentar, digamos, esos aspectos de nosotros mismos que nos cuesta trabajar. Y creo que eso es importante también para cualquier camino que sigamos, porque es lo que nos va a hacer crecer. Y bueno, volviendo al tema de los futuros podcasts. Podcast, es como, es terrible esta palabra, para mí al menos. Yo quiero continuar contando mi trabajo con esto, como ya dije, próximos pasos, meditación, trabajo con fuego, tal vez escriba en verdad la carta. Y simplemente ver cómo logro yo conectar más allá y empezar ese trabajo
en mí misma, porque seamos sinceros, de nada me sirve a mí decir, escribir, ponerle una vela a Ares, una vela roja, escribirle una carta, quemarla y meditar y ver a Ishtar o lo que sea y oh, qué bonito, qué bello todo y ya, y luego me voy a dormir y luego mi vida sigue. No, eso requiere una, digamos, práctica propia y aprender a, digamos, defenderme o manifestarme con más frecuencia y de manera más acertada. Ya veremos qué tal va, porque en realidad yo he sido así toda mi vida. Entonces, a veces es muy difícil lidiar con personas que realmente no tienen una conexión muy buena contigo y tú tampoco la tienes con ellos. No se nota que es como Y cuando tu día a día es estar rodeado de algunas personas de ese estilo, puede ser bastante duro, sobre todo cuando son personas que en cierta manera pueden tener cierto poder o influencia sobre ti. No me refiero a un nivel de mágico, sino un nivel laboral, por ejemplo. Y eso es complicado, es bastante difícil. Sobre todo, volviendo a hablar un poco de la intuición, que a mí siempre me ha pasado que la mayoría de las veces puedo identificar muy bien a las personas con las que yo sé que puedo conectar. Simplemente a veces con verlas o escucharlas que hablan, yo puedo saber con esta persona yo puedo conectarme, puedo tener algún tipo de relación positiva. Pero a veces ya sé inmediatamente, incluso sin que la persona hable, lo sé por el aspecto físico, por como sea, que esta persona yo no. Y hay veces en las que me he equivocado, no tengo ningún problema en admitirlo, pero las veces en las que he estado en lo correcto han sido mucho más frecuentes y mayores a las veces en las que no. Entonces, bueno, creo que también es eso, de trabajar en eso y a la vez de no caer en la paranoia de que todo el mundo, nadie, no sé, de que le caigo mal a todo el mundo o lo que sea. O sea, de no pensar de que porque a veces o la mayoría de las veces he tenido razón cuando no conecto con alguien, que a partir de ahora no voy a conectar con la gente. Eso es lo que quiero decir. Y bueno, ya creo que he hablado suficiente. Como siempre, me extiendo más de lo que planeo. Y sobre todo, doy muchas más vueltas de lo que espero. Pero bueno, antes de irme, reafirmo, voy a poner en la descripción el link a el canal de YouTube de Diana Ravenwood, que es la que me hizo las lecturas, y un link a su tienda, a su tienda de Etsy, que tiene un montón de cosas fabulosas y maravillosas. Yo quiero todo, pero bueno, hay que ahorrar. Así que bueno, si hay alguien interesado en ella, en esa lectura, adelante. Y lo mismo, si eres una persona que no trabaja con deidades, pero tal vez necesitas identificar un poco algún tipo de energía que para que te ayude en algo, en algún tema en especial de tu vida, pues puedes aprovechar esta oportunidad. Pienso yo. Digamos, vamos a ver las cosas un poco más allá de lo que, digamos, de lo obvio. Y bueno, ya iré contando en próximos episodios qué tal me va con esto, o si al final fracaso. Pero bueno, incluso si no me vuelvo una experta en la conexión con Ishtar o con Ares, por lo menos habré por fin identificado esos aspectos en los que tengo que trabajar, o por lo menos por fin habré admitido que tengo que hacer. Es difícil, es complicado al inicio, pero creo que sí se puede. Así que bueno, nos escucharemos nuevamente en otro episodio de Zapatos Paganos. Y siempre puedes encontrarme ya sea en el blog, que es zapatospaganos.blogspot.com, en mi Twitter, que es @zapatospaganos, es donde más tiempo estoy. Últimamente no he tuiteado mucho, pero siempre lo veo. Mi Instagram, que es @zapatos_paganos. Tengo Facebook que no uso, que es una página de mis zapatos paganos.
Y bueno, aquí en los comentarios de YouTube. Ahí siempre estoy. En cualquiera de esos lugares puedo decir algo. Bueno, gracias por escuchar y nos veremos nuevamente en un próximo episodio. Adiós.